hoy. Eso sí pueden darle me gusta, compartir y sobre todo compartir si es que desean. Ahora sí, vamos a darle el pase de muy buenos días a nuestro querido amigo y comentarista, el magíster Pablo Iglesias, que nos va también a mencionar, digamos, su punto de vista sobre la nación que están tomando los comuneros de Cojones. Como ustedes sabrán, de por sí aún se mantiene en acuerdo de paz, aún no está nada concreto, pero esperemos que se pueda solucionar lo más pronto posible. Así que le vamos a darle el pase de muy buenos días al magíster Pablo Iglesias. Señor Pablo, muy buen día. Buenos días, Fabricio, ¿cómo estás? Y buenos días también a toda nuestra distinguida audiencia, ¿no? Como siempre, los lunes en que participamos un poco para hacer un comentario sobre la realidad política nacional, ¿no? En este gobierno de Pedro Castillo que se ha convertido en un prolífico destructor de la economía y la estabilidad del país, ¿no? Y parte de todo esto, como tú venías mencionando, también es lo que está sucediendo en el sector minero. Acudimos los últimos meses y en la actualidad también a permanentes, continuos actos de bloqueos, boicots y ataques contra la propiedad de los que son los concesionarios mineros en el Perú, ¿no? El caso de Cuajone es uno más de los que está sucediendo, pero no por ser uno más es uno que sea poco importante, ¿no? Estamos hablando de Cuajone, que es una de las principales minas de cobre del Perú, y que esté sufriendo el ataque, porque hay que decirlo directamente, Fabricio, lo que está sucediendo quitándole el líquido elemento, que es, como todos sabemos, un medio para subsistir en cuanto a la vida de las personas, como también para la producción de la mina, constituye un ataque contra la actividad que es la de Cuajone y la de todas las minas del Perú, la principal fuente de ingresos del país, ¿no? Entonces lo convierte aún en más grave. ¿Y bloqueos por qué? Como suele ser el común denominador de varios de estos que suceden a través de todo el país, por dinero, ¿no? Es conocido que se está pidiendo una cantidad de dinero en este caso. Podrá tener algo de razón o no, no sé, las comunidades que producen, digamos, estos bloqueos, pero no es la manera, pues, no es la manera de atentar contra otros peruanos, no es la manera de atentar contra el bienestar de todos los peruanos. Recordemos que del éxito de la producción y exportación del mineral del Perú se generan las divisas que el Perú necesita. ¿Acaso el principal, como lo venía diciendo, ingreso que tiene el Perú? Y de esos ingresos sale para pagarle a los profesores, para pagarle a todos los burócratas del Estado, sale para construir las carreteras, para construir hospitales, para construir colegios, ¿no? Sale gran parte del presupuesto nacional. Lo que pasa en Cuajone no es una situación aislada tampoco. Otra ha hecho noticia durante estos últimos días también, nuevamente el bloqueo de la mina Las Bambas. En esta ocasión por no más de 30 comuneros que han puesto unas chozas en la vía que conduce el mineral que extraen de la mina, y con ello nuevamente tenemos otro caso más de este tipo de acciones que perjudican al Perú. Es una noticia que ya ha dado la vuelta al mundo, ha sido repetida por las principales agencias de noticias en el Perú, dado que esa mina es una de las principales minas de cobre, no solo del Perú, sino del mundo. Entonces, otra vez estamos siendo famosos, el gobierno peruano está haciéndose famoso por ser incapaz de controlar y de solucionar este tipo de problemas afectando la producción. Habría que decir que los especialistas han calculado el perjuicio de que se encuentre paralizada la mina Las Bambas en 10 millones de dólares diarios, ¿no? Para que nos demos cuenta de la envergadura de la pérdida que le significa al Estado peruano, porque no es solo para los pobladores de Las Bambas, de Cotabambas o de las comunidades aledañas, y no tan aledañas, porque ahora resulta que piden derechos o piden beneficios
de la explotación de la mina, no solo las comunidades que están consideradas dentro de la zona de influencia, sino algunas que están más allá, pero estamos hablando de un perjuicio que es cuantioso, cuantioso para el Estado peruano y que en cualquier otro tipo, en cualquier otro gobierno hubiera motivado, hubiera generado una reacción. Pero este gobierno, pues, demuestra una vez más que no tiene una conducción, no tiene un rumbo claro y que es antiminero, ¿no? Y el tema de la antiminería no solo es algo que demuestre, sino algo que no ha tenido pelos en la lengua a través de sus voceros en expresar. Es muy recordado el discurso que en su momento, en otro bloqueo que también sucedió meses atrás, la que fuera primer ministro del señor Pedro Castillo, la señora Mirta Vázquez dijo, ¿no? Que estaba, textualmente dijo que no estaba a favor de la ampliación de los proyectos mineros, uno de ellos que involucraba el tema de las bambas. Entonces, la actitud de este gobierno es probadamente antiminera. Ellos mismos en otros escenarios, en otras plazas, a través, como lo digo, de sus voceros, del mismo presidente, han expresado que le van a dar prioridad al agro. El agro, por supuesto, que es importante también en nuestro país. El agro del pequeño agricultor que se autogestiona, que sobrevive con su cultivo, por supuesto que es importante en el país y el gobierno tendría que preocuparse por trabajar y mejorar la condición de vida de estos compatriotas. Pero por otro lado, no debemos obviar no solo que la minería es la principal fuente de ingresos del Perú, sino que en cuanto al sector agrario, es la agroexportación la que también constituye un sector de divisas para el Perú y fuente de trabajo para los peruanos. En este punto del sector agrario también ya están habiendo problemas. Estas protestas que han estado habiendo antes de la Semana Santa, no solo del sector de transportistas, también ha sido por parte de los que, digamos, operan en el sector agrario. Hay una gran preocupación debido al alza del costo de los productos que se necesitan para producir, valga la redundancia, en este sector. Y si bien muchas de estas alzas se producen por la coyuntura internacional, por todos conocida, sobre todo por el tema de la guerra en Europa, que está generando una serie de afectaciones a los circuitos económicos, pues nosotros lo que necesitamos es que nuestro Poder Ejecutivo tome las medidas de prevención y las medidas paliativas respecto de este tipo de problemas. Lo que se avisora o ya está sucediendo incluso en el sector agrario es el alza del precio de los fertilizantes, que impacta directamente en el precio de los productos. ¿Por qué? Porque, como es obvio, te sube el costo de la producción. Hasta ahora no hay una respuesta, no hay alguna decisión o acción por parte del Poder Ejecutivo a través de su ministerio del ramo para solucionar o para eliminar, digamos, esta preocupación que va a caer, que ya va cayendo sobre todos los operadores de este sistema. Entonces, Fabricio, lo que vemos es un desgobierno, una falta de liderazgo, una falta de idea de cuál es el norte hacia el que va nuestro país, en todos los ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra economía, ¿no? que conduce o que debería conducir el gobierno. No vemos claridad en el sector minero y por ende no vemos claridad en el sector energía y minas que tiene a su cargo este sector desde el gobierno, ni en el sector salud, en el sector educación continúan los problemas, ni qué decir en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el ministerio que recibe más presupuesto por parte del Estado. Seguimos viendo los casos de corrupción, cada día hay un destape más de los ministros amiguísimos del presidente Castillo con sus sobrinísimos, acaso negociando a favor de él, entrando y saliendo de los ministerios como Pedro en su casa, nunca más cierto el dicho,
y situaciones que realmente son graves y que las vemos que se repiten y se repiten, y nosotros del otro lado viendo cómo sucede sin que se tomen acciones o sin que podamos a través de las instituciones tutelares del Estado poder remediar esta situación, ¿no? Es una situación muy difícil la que está viviendo el Perú, una situación de desgobierno, como lo vengo diciendo, una situación de crisis, donde uno pone el dedo, sale la pus, y lamentablemente no van ni 9 meses de gobierno y estamos en esa situación. Otra de las noticias que causaron obviamente malestar en los peruanos ha sido la huelga de los controladores aéreos, una situación que se pudo prever, que se pudo evitar, con mayor razón si venía el feriado largo de la Semana Santa, en la cual, sobre todo a nivel interno, hay un flujo más importante de turistas, ¿no? Los peruanos, por característica, aprovechan los feriados largos para hacer viajes cortos y algunos no tan cortos, y sin embargo, este gobierno, teniendo la información, el conocimiento de que los señores controladores aéreos iban a hacer huelga el día del primer día del feriado, incluso autorizaron a través de la ministra tagneña de Trabajo, Betsy Chávez, la huelga, pero no se preocuparon por conversar con los señores que ya habían anunciado que la iban a hacer, demostrando una vez más una carente capacidad de administración y de gestión en el Estado, porque estos señores, que son los funcionarios públicos de más alto nivel, asesorados por, ya lo hemos mencionado varias veces, un buen número de asesores y directores y secretarios y etcétera en sus sectores respectivos, han tenido que prever que la huelga de controladores aéreos iba a significar la suspensión de vuelos. Pero sin embargo autorizaron la huelga y no se preocuparon por llevar a la mesa de negociación o por ver qué era lo que estaba mínimamente pidiendo para evitar que se suscite este problema. Otra vez un punto en el cual la ineficiencia del gobierno hace que los peruanos pierdan dinero. Se calcula que... Y no solo eso, sino también desinterés y sobre todo falta de preocupación. O sea, eso se ha dejado de largo. Y sobre todo, siempre pasa uno que otro problema. Y sobre todo, en vez de solucionarlo de manera eficiente, lo más rápido posible, y sobre todo para traer la tranquilidad o la paz a las personas, que es lo que muchos quieren, no lo están haciendo y sobre todo se están demorando. Obviamente eso deja mucho que decir y sobre todo la clase de personas que están ejerciendo esos cargos. Ahora, para terminar, señor Pablo, quiero hacerle esta pregunta. Digamos, imagínese hipotéticamente que usted está ocupando también un cargo político. Imagínese que usted, digamos, es el ministro de Justicia en este caso, ¿ya? Y en este caso, digamos, quiere tratar de calmar, digamos, esta violencia, digamos, que está pasando, digamos, en Moquegua. Tratar, digamos, de generar paz, tranquilidad, digamos, que haya diálogo y evitar conflictos y sobre todo ya un acuerdo. ¿Qué les podría decir, digamos, tanto, digamos, a los comuneros como a los trabajadores de la empresa Sauder para que no haya conflictos y sobre todo volver, digamos así, volver, digamos, a este tema, digamos, de paz, que no haya ningún problema a futuro y evitar generar otro problema a más adelante? Tiene 5 minutos, señor Pablo, para decir su respuesta. Ya solo para completar la idea anterior, la pérdida generada por la huelga de los controladores aéreos en esas horas en las cuales no estuvieron despegando los vuelos, es calculada alrededor de los $800 millones, para que tengan una idea de que la ineficiencia del gobierno, todo lo que genera. Ahora, respecto de los conflictos mineros, es un tema complejo. Y es un tema complejo, ¿por qué? Porque la autoridad del Estado, la autoridad de este gobierno, ha venido perdiéndose. ¿Por qué? Porque el gobierno actual, no solo ya una vez que asumió el poder desde hace casi 9 meses, sino incluso desde campaña, ha estado prometiendo y ha estado levantando banderas populistas y banderas
que favorecen precisamente este tipo de acciones de boicot, este tipo de acciones que están, digamos, del lado de la informalidad y contra la ley. Entonces, por eso es muy difícil que un funcionario de este gobierno, por ejemplo, militante de Perú Libre o de Juntos por el Perú, que normalmente son quienes ocupan los cargos del más alto nivel, llámese los ministros, porque son cargos políticos, son cargos que son designados por el presidente de la República, puedan solucionar estos problemas, porque tenemos ministros como Pucabellido, como Mita Vázquez, como el mismo Aníbal Torres, que tienen en su mente no favorecer a la minería. O sea, como que ya han tomado a partir de su formación ideológica, una postura antiminera. Entonces, no tenemos ahorita operadores, y cuando digo operadores, digo a estas personas que el Estado pueda designar, del más alto nivel hablo, de ministros sobre todo, digamos, con la imagen de objetividad que se necesita para solucionar este tipo de conflictos. ¿Qué es lo que tendría que pasar desde mi punto de vista? Bueno, yo lo vengo diciendo hace tiempo, debería irse el presidente Castillo del cargo, debería renunciar y que se forme un gobierno de transición hasta que haya elecciones y que el gabinete de transición sea un gabinete de ancha base, donde convoquen a gente que sepa del sector en el que se desenvuelve y que en cuanto al sector minero no sean antimineros, sino al contrario, propugnen el beneficio de este sector, que es el beneficio de todos los peruanos y el beneficio de las comunidades, porque con las paralizaciones de la producción minera no solo se afecta a quienes directamente trabajan en la mina, sino por sobre todo a los circuitos económicos que se generan de manera indirecta, llámese los proveedores. Ergo, respondiendo a tu pregunta, si yo fuera ministro de Justicia o de Energía y Minas, o el ministro designado por el presidente para negociar en esta situación, en principio tendría que ser por un presidente que no creo que fuera el señor Pedro Castillo, porque el señor Pedro Castillo va a seguir, como ya ha demostrado estos 9 meses, cometiendo los mismos errores y designando al mismo tipo de personas. ¿Por qué? Porque el escenario más favorable para solucionar una situación como esta sería, como digo, que se forme un gabinete de ancha base donde tengas un ministro que vaya a solucionar el problema pensando en qué es lo beneficioso para todos los peruanos. Obviamente para la comunidad que está pidiendo algo, pero para todos los peruanos, porque la mina Cuajone no es de Moquegua, o está en Moquegua, lo sabemos, ¿no? Pero no es solo de los moqueguanos, es de todo el Perú. El beneficio de la mina Cuajone va a todo el Perú. Entonces, el que tiene que negociar allí, tiene que ir a negociar por todos los peruanos. Y todos los peruanos, o en su mayoría, no consideramos que sea justo lo que está pasando allí. Lo que hay que hacer es ir donde la población, restablecer el principio de autoridad, que debe significar que cesen los bloqueos para poder negociar y ponerse de acuerdo, ver la razonabilidad del pedido de la comunidad, que no parece ser tan razonable. Claro, desde fuera, uno como opinólogo, como comentarista, puede decirlo abiertamente si es que le parece o no le parece razonable un pedido de una comunidad o de cualquier sector de la población. Ya cuando tienes que ir a negociar, tienes también que hacer política. En ese sentido, tienes que dejar de lado las diferencias y tratar de conciliar, acercarte y encontrar los puntos comunes de uno u otro lado para ponerte de acuerdo. Pero yo creo que lo principal es que hay que restablecer el principio de autoridad. No debería haber ninguna negociación si es que continúa el bloqueo. Que levanten el bloqueo, y para eso el Poder Ejecutivo tiene las herramientas a través del Ministerio del Interior, sobre todo, para restablecer el orden, hacer una mesa seria, tener una voluntad política de negociar y ponerse de acuerdo con la comunidad y ver cuál es su problemática, y si es que no es tan cierta la bandera que ellos levantan, hacerles entender, explicarles el por qué no es correcto o no están, digamos, en lo cierto en lo que están reclamando. Tiempo. Ya han sido 5 minutos y obviamente estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho y sobre todo muy interesante la manera como ha dicho y sobre todo tratar de solucionar este problema, sobre todo de manera
sobre todo de manera ética, profesional y sobre todo de manera